grande amor, pues por él salvado fui. Por mí se hizo pecado, mis culpas su amor llevó. En cruenta cruz fue clavado, mas mi alma él rescató. Cuán grande amor, tan grande amor el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por él salvado fui. Final con los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con cantos por siempre le alabaré. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por él salvado fui. Amén. Muy bien, hermanos, en este tiempo vamos a pasar una lectura bíblica. Así que preparemos nuestras Biblias, hermanos. La lectura que vamos a tener en este momento es de Primera de Pedro, capítulo 4, del verso 1 al 11. Así que vamos a invitar a nuestro hermano Nicolás a que nos pueda acompañar en este tiempo. Bien, hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el verso 11. Primera de Pedro, capítulo 4, del verso 1 hasta el verso 11. Dice así la palabra del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es palabra de Dios, hermanos. Continuamos alabando a nuestro Dios, hermanos. Continuamos cantando. Vamos cantando en ese tiempo, hermanos, número 25, ved a Cristo, el Rey de Gloria. Número 25, ved a Cristo, el Rey de Gloria. Cantamos, hermanos, viva voz. Ved a Cristo, Rey de Gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos deben darlo. Coronadle, santos todos, coronad al Rey de Reyes. Coronadle, santos todos, coronadle al Salvador. Exaltadle,
exaltadle, ricos triunfos trae Jesús. Entronadle En los cielos, en la refulgente luz, coronadle, santos todos, coronad al Rey de Reyes, coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Pecadores se burlaron, coronando al Salvador. Ángeles y santos, denle su riquísimo amor. Coronadle, santos todos, coronad al Rey de Reyes. Coronadle, santos todos, coronadle al Salvador. escuchad las alabanzas Que se eleven hacia Él. Victorioso, reina el Cristo, adorad a Emmanuel. Coronadle, santos todos, coronad al Rey de Reyes. Coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Amén. Coronad al Salvador, Rey de gloria. Seguimos cantando, hermanos. Seguimos cantando. Número 38. Número 38, este himno es muy conocido por nosotros. Exaltado es Cristo. Número 38. 38, exaltado es Cristo. Cristo, mi íntimo amigo, hermanos. Cristo, mi íntimo amigo, ¿ya? Muy bien. Cantamos, hermanos, número 38, Cristo, mi íntimo amigo. Cantamos a voz fuerte, viva voz, hermanos. Exaltado es Cristo, Rey de Reyes de la eternidad. Con los serafines, alabadle en su majestad. Reina en los cielos, el amado Creador. El que danos no sufrió la cruz. Oh, qué gran amor. Cristo, mi íntimo amigo, a mi lado siempre va. Cristo jamás me abandona, mis temores quitará. Cristo, mi íntimo amigo, mi confianza está en Él. Mi gran Rey, mi Señor, Salvador, pero es más, es mi amigo más fiel. Gloria doy a Cristo, solo Él merece mi honor. Es mi fortaleza, es mi roca y consolador. Es castillo fuerte, fundamento de mi fe. El que no pecó se sacrificó, a su viña iré. Cristo, mi íntimo amigo, a mi lado siempre va. Cristo jamás me abandona, mis temores quitará. Cristo, mi íntimo amigo, mi
confianza está en Él, mi gran Rey, mi Señor, Salvador, pero es más, es mi amigo más fiel. Amén. Amén. Es nuestro amigo más fiel. Siempre nos guía, nos acompaña, hermanos. Y Él es Dios, sobre todo Dios. Vamos a seguir cantando, hermanos. Número 318. Número 318. Oh, qué amor incomparable. Número 318. Oh, qué amor incomparable. Cantamos, hermanos. oh qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, quien no recuerda, quien no le adorará, exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel gran día se abrieron, oh qué inmerecido don, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo derramado, paz, justicia y amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo Él gloriaremos, nada más importará. Cristo salva, Él lo ha dicho, solo en Él hay libertad. Su palabra es mi guía y me guía a no pecar. En mi Cristo yo confío, nada en Él me ha de faltar. De su plenitud derrama su amor y su poder, y en mi ser y sin medida al rendirme a sus pies. Amén. Un corazón rendido, un corazón humillado, hermanos, humillado. Es lo que quiere Cristo. Es lo que quiere Cristo. Muy bien, vamos a ir cantando, hermanos, este último himno, y para eso le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Nos ponemos de pie todos y con una voz congregacional unida vamos cantando este último himno, hermanos, número 219. Número 219. Prepare su corazón en este tiempo, porque después de este himno viene la prédica, la palabra del Señor. 219. Eres mi todo. A veces he tratado de vivir mi voluntad en las tinieblas, cuesta descansar y no actuar, mas tú me pastoreas en el camino a ti, y esto yo aprenderé si obedezco a ti.
eres todo, y humilde canto a ti. Tu fuerza me apoya y tu gracia me libró. Eres todo mi afán, eres mi Dios. Queriendo más, yo he querido menos de tu amor, pues diste todo al morir en sangre y dolor. Así que yo me rindo, mi todo doy a ti, y gracias por una razón para vivir aquí. Eres mi todo, el Señor de todo aquí. Eres todo, y humilde canto a ti. Tu fuerza me apoya y tu gracia me libró. Eres todo mi afán, eres mi Dios. Hazme gastar, eres mi todo. Muy bien, hermanos, ahí está, hemos finalizado. Ahora sí, hermanos, nos preparamos en este tiempo. El pastor Abraham está con nosotros. Escuchemos la palabra de Dios. Sobre todo abramos nuestros corazones para poder dejar pasar la palabra de Dios. Adelante, pastor. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Damos gracias al Señor por este día que nos ha ayudado, hermanos. Estamos en pleno proceso electoral todavía. No hay resultados, pero estamos convencidos que quien salga será la voluntad permisiva del Señor. Amén. Hechos capítulo 13, versículo número 13. Hechos capítulo 13, versículo 13. Hoy es culto misionero. Y en este culto misionero vamos a recordar algo muy importante, hermano. ¿Por qué debemos apoyar la obra misionera? Hechos capítulo 13, versículo 13. Vamos a estar estudiando los viajes misioneros del apóstol Pablo para recordar la importancia de que nosotros apoyemos la obra misionera. Hermano, imagínese que se descubre una cura definitiva para una enfermedad mortal que está afectando a millones de personas. Yo le pregunto, ¿se descubre esa cura? Sería inconcebible, hermano, que quienes poseen esa cura la guarden para sí mismos. ¿Sí o no? Pudiendo dar esa cura a millones de personas. Hermanos, la responsabilidad moral sería de que quienes descubren esa cura transmitan a todo lugar esa vacuna, esa medicina, para que no haya muertos, hermano. Sin embargo, hoy en día existe una condición mucho más grave que una enfermedad física, y es el pecado. El pecado es una enfermedad terrible porque nos separa de Dios. Y hermano, y Dios le ha confiado a la iglesia el único mensaje que puede salvar y que puede curar al ser humano, el evangelio de Cristo. Dios se lo ha confiado a la iglesia. Así que muchos creyentes piensan que la misión y que la obra misionera solamente es responsabilidad exclusiva de los misioneros. Y eso es falso. Es falso, hermano. Hechos capítulo 13 nos va a mostrar que cuando el apóstol Pablo y Bernabé fueron enviados, toda la iglesia de Antioquía participó indirectamente de esa labor. Los que fueron estaban siendo sostenidos por los que se quedaron. Y en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver 3 razones por las que la iglesia debe apoyar la obra misionera. Versículo 13, mire lo que dice la Biblia.
versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo ya había predicado en Chipre, ¿se acuerda usted? Cuando había predicado Sergio Paulo y él mismo se cambió el nombre a Paulos, a Pablo, ¿no? Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Pero Juan, habiéndose apartado de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Allí habían judíos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Porque veían que ellos eran rabinos, eran maestros de la palabra de Dios. Y entonces, pues invitan a estos maestros de la palabra de Dios a que traigan un mensaje. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que temen a Dios, oigan, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó, ¿qué dice? De ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién piensan que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de salvación. Le está predicando a los judíos, mire. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. O sea, si ellos hubieran entendido, según Pablo, si ellos hubieran entendido que Jesús era el Mesías, entonces tal vez ni lo hubieran matado. Pero al no matarlo, no podía perdonarse nuestros pecados. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No hay perdón de pecados. Y dice allí, verso 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Usted cree que lo que está escribiendo Lucas, porque Lucas es el autor de este libro, es todo lo que Pablo predicó o solamente es un resumen? ¿Es todo lo que predicó? Es solamente un resumen, ¿verdad? Pablo pudo haber hablado muchas cosas concernientes a las profecías, muchísimas, que tirarían sobre sus vestidos suertes, que su alma se derramaría, que clavarían su cuerpo a la cruz, Salmo 22. Y hay muchas profecías que se van cumpliendo y Pablo las hubiera hablado y las habló, solamente que aquí está haciéndose un resumen nomás. ¿Y qué dice luego? Verso 30, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en un salmo, en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. O sea, nunca más va a morir. El Señor vive para siempre. Ya no va a volver a morir. Y dice, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Verso 35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Miren pues que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Se da cuenta que está hablando mucho de las profecías, porque él está en la sinagoga hablando con judíos que conocen la ley. Y dice: miren, oh menospreciadores, y asombres y desaparezcan, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien les contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron al día siguiente que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Hermanos, ¿por qué tenemos que apoyar la obra misionera? Número uno, necesitamos apoyar la obra misionera porque las personas necesitan escuchar el evangelio. Amén. ¿Por qué tengo que dar mi ofrenda misionera? Porque hay personas que necesitan escuchar el evangelio. Pablo llega a otra ciudad, en este caso en el capítulo 13, él llega hasta Antioquía de Pisidia. Allí Pablo llega a la sinagoga y dedica gran parte de su mensaje en la sinagoga a hablar de quién es el Señor Jesucristo. Y comienza a exponer la historia de Cristo. Ahora, pregunta, ¿las personas que estaban en la sinagoga eran religiosos o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eran religiosos o no? Están con dudas. A ver, todos los que estamos aquí, ¿somos religiosos o no somos religiosos? Están con dudas, no sé. A ver, un religioso es alguien que profesa una religión. ¿Ya? ¿Somos religiosos o no somos religiosos? Sí, porque profesamos una religión. ¿Ok? Yo sé que hay gente que dice Jesús no es religión, Jesús es una vida activa, una comunión con Dios, que yo no soy religioso y soy cristiano. Ya esos son miles de clichés que no tienen nada que ver con las cosas que son reales. Un religioso es el que practica una religión y nosotros practicamos la religión cristiana, ¿o no? Religión cristiana evangélica, somos religiosos. Ahora, si uno se mete en una sinagoga, ¿qué encuentra? ¿Gente religiosa o no? Claro, porque practican el judaísmo, ¿sí o no? Entonces, ¿todos los que estaban en la sinagoga eran religiosos o no eran religiosos? Sí, eran religiosos. ¿Conocían las escrituras o no? Sí. ¿Asistían a la sinagoga o no? Iban a la sinagoga. Pero todos necesitaban escuchar el evangelio. Eso nos enseña algo importante, hermano. La religiosidad no salva. Usted puede ser religioso, pero no significa que sea salvo. La religiosidad por sí sola no va a salvar. Mire, el pueblo de Israel, los judíos religiosos que iban a la sinagoga, conocían que Dios los había llamado. Versículo 17, Dios había elegido a Israel. Ellos conocían la historia del Éxodo, ¿no? Versículo 17. Conocían la historia del desierto. Versículo 18. Conocían la historia de los jueces. Versículo 20. ¿Conocían la historia de David o no? Versículo 22. Ellos conocían toda la historia del pueblo de Israel. Pero hermano, con todo ese conocimiento necesitaban confrontarse con la palabra de Cristo, con el evangelio. Hay mucha gente, hermano, que viene aún a una iglesia evangélica cristiana, pero no ha tenido un encuentro con el Señor. ¿Me dejo entender o no? No ha tenido un encuentro con el Señor. Hay gente que dice, y le pregunta, ¿y tú desde cuándo has sido cristiano? Y dice, yo soy cristiano desde cuna. Nadie puede ser cristiano desde cuna. Nadie. En algún momento, Cristo ha tenido que llegar a tu vida. Amén. Una cosa es que tú hayas dicho,
Yo nací en una familia que es cristiana, pero a tal edad me entregué al Señor. ¿Eso tiene sentido o no? Tiene sentido. Usted puede haber nacido en una familia cristiana, pero no es cristiano desde nacimiento. Amén. Hay un momento en su vida que usted ha tenido que haberse entregado al Señor. Es un momento determinante. Entonces, hermanos, hoy en día hay millones de personas que tienen una religión, pero no conocen el Evangelio. No conocen el Evangelio. Por eso es que yo tengo que apoyar la obra misionera, porque hay gente que necesita escuchar el Evangelio. Amén. Pueden estar aún en una iglesia, pero no son salvos. No son salvos, no conocen bien el Evangelio. Así que la necesidad principal del ser humano es que se le perdonen los pecados. En el versículo 38, si usted se da cuenta, el apóstol Pablo culmina su sermón diciendo: por medio de él se les anuncia el perdón de pecados. Usted va a muchas iglesias, hermano, ¿y qué le ofrecen? ¿Perdón de pecados? No. Usted va a muchas iglesias y le ofrecen sanidad, ¿sí o no? Ven a Cristo, que si estás enfermo vas a ser sanado. ¿Así es el Evangelio? ¿Ese es el Evangelio? ¿El ser sanado es parte del Evangelio, hermano? Hay iglesias que usted va a ir y dice: ven a Cristo para que tengas prosperidad. ¿Ese es el Evangelio? Ven a Cristo para que tengas bienestar emocional. Ven a Cristo para que no tengas problemas. Ven a Cristo para que se solucione el problema de tu hogar. Usted puede venir a Cristo y seguir con los mismos problemas, hermano. Porque el Evangelio lo que te promete es el perdón de los pecados. Eso se tiene que predicar. El problema más grande que tiene el ser humano, hermano, es que tiene que reconciliarse con Dios. Y en muchas iglesias lo que se promete es prosperidad, sanidad, milagros, obras y grandes cosas. Eso no sirve de nada si la persona no ha entendido que sus pecados son perdonados. Amén. Ahora, yo le pregunto, ¿cuántos? Creo que en el Perú son casi el 25% de evangélicos. Y ahí están todavía testigos de Jehová, mormones, Diosa Madre y cuántos errados más están metidos en el saco. Ahora, yo le pregunto, ¿aún dentro de todos estos evangélicos hay gente que necesita escuchar el Evangelio o no? Sí, porque han llegado a iglesias que no les han predicado el Evangelio. No les han hecho entender el perdón de los pecados. Entonces, hermanos, es importante que apoyemos la obra misionera, porque el mayor problema del mundo, que es el pecado, tiene que ser confrontado con la muerte de Cristo. Si la gente no entiende que Cristo murió por nuestros pecados, no puede ser salvo, hermano. Recuerde algo importante que dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo creerán? Romanos 10, 14. ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? Hermano, la obra misionera existe porque todavía hay personas que no han oído el mensaje de Cristo. Por eso tengo que apoyar la obra misionera. En Antioquía de Pisidia había mucha gente que no había oído del Señor Jesucristo. Si Pablo no hubiera viajado hasta allí, no hubieran escuchado el Evangelio. El Evangelio tiene que ser llevado por personas que han decidido entregar su vida a Cristo para predicar en otro lugar. Por eso tenemos que apoyar a los misioneros, para que hagan el trabajo de llevar el Evangelio a los que aún no han oído. Amén. Esa es nuestra labor, esa es mi labor, tu labor. ¿Y cómo lo hacemos? Podemos ir. ¿Amén o no? Podemos ir. Por ejemplo, acá nomás cerca, Ocucaje de repente. Ya acá en los Aquijes no hay iglesia bautista. Aquijes, hermano, que estamos a 10 minutos. No hay iglesia bautista. ¿Quién tiene que ir allá? ¿Usted sí o no? Yo tengo que ir. Usted y yo tenemos que ir. Ahora, si usted trabaja, estudia y tiene otras actividades, ¿va a poder ir? No. Pero puede dar una ofrenda para mandar a un misionero, ¿no? Por eso damos ofrendas misioneras. Damos ofrenda misionera para que si tú y yo no lo podemos hacer, que vaya un misionero que lo haga. Pero que alguien vaya a hacerlo, porque la responsabilidad es de nosotros. El día que usted y yo nos muramos, hermano,
por Santiago y alrededor de Santiago, Dios nos va a tomar en cuenta, hermano. Si hemos apoyado aún para abrir obras misioneras en lugares tan cercanos, hermano. Y vamos a China. ¿Para qué quieres ir a China si acá 10 minutos no hay iglesia bautista? ¿Amén o no? Acá en Pueblo Nuevo no hay iglesia bautista. En Tate no hay iglesia bautista. Pachacute no hay iglesia bautista. Y está orando por la ventana 1040. Abre tu ventana para que te des cuenta, hermano, que a 5 minutos no hay una iglesia bautista. ¿Se da cuenta o no? Entonces, hermano, hay una gran e imperiosa necesidad de apoyar la obra misionera, porque la gente tiene que oír el evangelio. Amén. Número 2, tenemos que apoyar la obra misionera porque Dios está llamando personas de todas las naciones. Hermano, Dios está llamando a muchas personas a que vengan a conocerle. Versículo 42. Mire lo que dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Ah, las personas buena gente. No. ¿Quiénes son los gentiles? Eran gentiles, eran no judíos que estaban por todo lugar, personas de otras naciones. Y le dijeron: vuelvan otra vez para que nos hablen. Está interesante lo que están diciendo. Verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos. ¿Quiénes eran los prosélitos piadosos? Los gentiles son personas que escuchan el judaísmo, pero no se convierten al judaísmo. Los prosélitos son gentiles que escuchan en la sinagoga y se convierten en judíos por medio de la circuncisión. Esos son prosélitos. ¿Sabían de los dos? Habían gentiles que escuchaban y no se comprometían, y habían gentiles que se convertían. Esos eran prosélitos. ¿Me dejo entender o no? Gentiles, dice, muchos de los que solamente escuchaban y de los prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les convencían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ya habían aceptado a Cristo y comenzaban a hablarles para que sigan adelante. Amén. ¿Y qué dice? Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Casi toda la ciudad, hermano. Imagínense la cantidad de chismosos que hay. Amén. Pero no importa, el Señor usa eso. Hasta el chisme usa el Señor para que la gente venga al evangelio. ¿Amén o no? Con miedo dice. Pero puede pasar. El Señor usa cosas grandes, hermano. Yo una vez leí un testimonio de un hermano que le dijeron, y fue una conversión muy extraña, porque le preguntaron a él: ¿y tú cómo te convertiste? Por un burro, dijo. Por un burro. ¿Cómo te convertiste por un burro? Es que yo iba caminando por el campo, dice el hermano, y veo un burro chúcaro malo que estaba por ahí, y me comienza a mirar y me comienza a corretear. Entonces, como me dio miedo, comencé a correr, y como no sabía dónde meterme, encuentro pues una casita, me meto ahí, era una iglesia. Se sentó, escuchó el evangelio y se convirtió. Se convirtió por un burro. ¿Se da cuenta o no? El Señor puede usar cualquier cosa para convertirnos, hermano. Amén. Hasta el chisme, la gente chismosa fue, escuchó. ¿Y qué pasó? Verso 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos, los judíos, porque la sinagoga años tenía ahí, pero no tenía tanta pegada que como cuando llegó Pablo y Bernabé, porque ellos llegaron y toda la ciudad fue a escuchar. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hermanos, miren, se llenó la ciudad, la gente comenzó a salir, querían escuchar el evangelio. ¿Por qué tenemos que apoyar la obra misionera? ¿Por qué tu ofrenda misionera en esta noche es muy, muy importante? Porque Dios sigue llamando personas de todo lugar. Amén. Dios sigue llamando personas de todo lugar. Después de la predicación de Pablo sucede algo importante. Los gentiles comienzan a responder al evangelio. ¿Y quiénes son los gentiles? Personas de todas las naciones. Dios ya había anunciado que los gentiles iban a escuchar la palabra de Dios. Personas no judías de toda nación. Aún en el Perú la gente iba a escuchar la palabra de Dios. Versículo 47.
Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Hermano, muchos judíos pensaban que la bendición de Dios solamente era para ellos, pero es falso. Dios tenía un propósito más grande y es salvar a todo el mundo. Ese es su propósito. Que toda persona oiga la palabra de Dios, porque Dios había prometido bendecir a todas las naciones por medio de la simiente de Abraham. Así que el propósito de Dios es que todos puedan escuchar el evangelio, aunque es cierto que no todos van a arrepentirse, pero todos tienen que escuchar. Versículo 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban, glorificaban a la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Hermano, Dios ya estaba obrando en el corazón de la gente aún desde antes de que llegaran los misioneros. Hay lugares en donde la gente quiere escuchar y solamente falta que llegue un misionero a predicar la palabra de Dios. Hermano, Dios está tocando corazones y motivando gente. Falta misioneros que vayan a predicar, hermano. Es lo único que falta para que venga la gente al evangelio. La misión no consiste en convencer a la gente con técnicas humanas, hermano. No consiste. Por eso para mí predicación simplemente es transmitir el evangelio, anunciar el evangelio. Cualquier tipo de estrategia humana para que la iglesia se llene no sirve de nada. Si predicando la gente no se convierte, hagas lo que hagas, no va a servir. ¿Amén? No va a servir, hermano. Tiene que ser por medio de la predicación. Y ese es el evangelio. Compartir con otros el mensaje que Dios nos ha legado para anunciar. La gente tiene que conocer a Cristo y la salvación. Si no conoce el mensaje de la salvación en Cristo, no va a poder ser salva. Versículo 49, mire lo que dice allí. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hermano, la intención de Dios nunca fue de que el evangelio solo se quedara en Jerusalén. El plan de Dios era que el evangelio llegara a muchos lugares. El plan de Dios era que toda esa región escuchara la palabra de Dios. Cuando apoyamos la obra misionera, ¿estamos participando del plan de Dios o no? Porque Dios quiere que el evangelio llegue a otros lugares. Y cuando yo doy mi ofrenda misionera, estoy contribuyendo para que el evangelio llegue a otros lugares. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere que yo haga, que usted haga, que nosotros como iglesia hagamos. Número 3. ¿Por qué debemos apoyar la obra misionera? Porque la oposición no detiene la obra de Dios. Cuando se predica siempre va a haber oposición. Pero esa oposición no puede detener la obra de Dios. Versículo número 50, mire lo que dice allí. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. ¿A quiénes buscaron primero? A las mujeres que estaban por allí, mujeres piadosas, mujeres judías que amaban a Dios, pero creyendo que Pablo y Bernabé eran falsos predicadores. ¿Se puede amar mucho a Dios y estar equivocado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Una persona puede amar mucho a Dios y estar equivocado? ¿Cuántos piensan que sí? A ver, levanten la mano. Yo pienso que sí. Se puede amar a Dios y estar completamente equivocado. Muy bien. 8 equivocados, muy bien. Mentira, ya. ¿Cuántos piensan que no? Si yo amo a Dios no puedo estar equivocado. A ver, levanten la mano. Nadie. Hermano, se puede amar a Dios y estar completamente equivocado. Juan capítulo 16, el Señor Jesucristo dijo, vendrá la hora aun cuando les maten a ustedes, le dice a los cristianos, a los apóstoles, los matarán a ustedes y creerán que están rindiendo un servicio a Dios. Yo tengo familia que es adventista, que ama a Dios. Mis tíos abuelos, buenas personas, uno los miraba, buenos cristianos, adventistas, completamente confundidos, seguidores de Elena de White, pero amaban a Dios.
He conocido católicos, hermano, que aman mucho a Dios, han sido capaces de dejar toda su vida por entregarse a una obra misionera. Aman a Dios. ¿Están equivocados o no? Pero son misioneros. Miren, ni nosotros, conociendo la verdad, muchas veces hacemos lo que muchos católicos han hecho en su trabajo misionero. ¿Sí o no? La Madre Teresa de Calcuta, una mujer que entregó toda su vida para hacer una obra misionera, confundida, pero amaba a Dios. ¿Se puede amar a Dios y estar confundido? ¿Sí o no? Entonces, hermano, esta es una realidad, y por eso dice que a mujeres piadosas las instigaron, y a los gobernantes y a mucha gente de la ciudad, para que comiencen a perseguir a Pablo y a Bernabé. Hermano, ¿por qué tengo que apoyar la obra misionera? Porque va a haber oposición, pero la oposición no va a detener nunca la obra de Dios. Amén. Y dice, y los expulsaron de sus límites. Versículo 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La gente seguía, no importa, los botaron de la ciudad, pero ya había quedado una iglesia. Y esa iglesia estaba creciendo con gozo. Amén. Entonces, hermano, la obra de Dios no puede parar. ¿Qué sucedió en Iconio? Capítulo 14, lo vamos a ver el próximo culto misionero. Pero aquí hay algo importante, hermano. Después del éxito que parece la predicación, comenzó un momento de persecución. Comenzaron a perseguir a Pablo y a Bernabé y los expulsan de su región. Eso podría parecerle a usted y a mí un fracaso humano, pero Lucas dice que no es un fracaso. Si usted mira el último versículo, dice que los discípulos estaban ¿qué? Llenos de gozo. Si bien es cierto, los misioneros enfrentaron rechazo, hostilidad, expulsión, incomodidad, riesgo, la obra misionera nunca ha sido fácil, hermano. Para nadie. Para nadie. Por eso, hermano, los misioneros necesitan el respaldo constante de la iglesia. Los misioneros necesitan que la iglesia esté orando para que la obra de Dios siga adelante. Amén. Y que siga adelante aún cuando hay oposición. Hay países de donde han expulsado a misioneros. Hay países donde, hermanos, han matado misioneros. Pero aún matando misioneros, el evangelio sigue estando en esos países. Porque la obra de Dios nunca se va a detener. Una vez que la semilla se siembra, no se va a poder detener el evangelio, hermano. Por eso, versículo 52 dice que los discípulos se alegraron, estuvieron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermano, nuestro gozo no depende de las circunstancias, depende del Espíritu Santo. ¿Tú tienes el Espíritu Santo o no? Dos nomás, y los demás no hablan en lenguas. ¿Tiene el Espíritu Santo o no? Entonces tenemos que tener gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, fe, mansedumbre, templanza. Hermano, nuestro gozo no depende de la circunstancia. Puede haber persecución, pero la persecución no derrota el evangelio. La persecución no te puede quitar el gozo espiritual que tienes. Amén. Cuando nosotros apoyamos a los misioneros, tenemos que recordar que muchas veces los misioneros trabajan en contextos que son difíciles, hermano. ¿Sabe qué? Necesitan de nuestras ofrendas, necesitan de nuestras oraciones, necesitan de nuestro ánimo. Necesitamos animar a los misioneros. Amén. Necesitamos motivar a los misioneros a que hagan la obra de Dios. Hermanos, recordemos entonces, este capítulo nos recuerda que las misiones existen porque uno, las personas necesitan escuchar el evangelio. ¿Por qué existen las misiones? Porque Dios está llamando a personas de todas las naciones. Y número 3, ¿por qué existen las misiones? Porque la oposición no detendrá el evangelio. La oposición no puede detener el evangelio. La pregunta para la iglesia no es si las misiones son importantes, porque son importantes. La pregunta para la iglesia es qué papel nosotros desempeñamos en hacer la obra misionera. Somos de los que sostienen, de los que oran, de los que animan, de los que ayudan para que la obra de Dios siga adelante,
Hermano, de entre nosotros va a haber gente que tiene que salir. Tenemos que ser los que envían, tenemos que ser los que sostienen, tenemos que ser los que oran. Todos tenemos que participar de la obra misionera. Amén. Todos. Porque mientras haya personas que no conocen a Cristo, la misión no ha terminado. Son 2000 años que venimos diciendo lo mismo. La misión no ha terminado. Mientras haya gente, mientras Cristo no venga, tenemos que seguir haciendo la obra misionera. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por ayudarnos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Bendícenos. Señor, queremos apoyar la obra misionera. Permítenos ser creyentes, dispuestos a hacer esa obra. Señor, yendo, orando, ofrendando, haciendo de nuestra parte para que el Evangelio pueda llegar también. Ayúdanos.